Hay una pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento. ¿Cómo saber si alguien es realmente una mala persona? No hablo de errores o momentos de debilidad, todos los tenemos, sino de esas personas que, en el fondo, tienen intenciones oscuras, que manipulan, mienten y te usan sin que te des cuenta, hasta que ya es demasiado tarde. Tal vez ya te topaste con alguien así en tu vida, o peor aún, quizás hay una persona cerca de ti que parece buena, pero en realidad solo está esperando el momento oportuno para apuñalarte por la espalda. Lo peor de todo es que estas personas no llegan con un letrero en la frente que diga «Cuidado, soy peligroso». No. Ellos se camuflan, se disfrazan de amigos, de pareja, de compañeros de trabajo, hasta que descubres quiénes son realmente. Por eso en este video te voy a revelar 12 rasgos que delatan a una mala persona, para que aprendas a identificarlas antes de que sea demasiado tarde. Y te advierto, el último punto es el más peligroso de todos. Porque cuando alguien lo tiene, no hay marcha atrás. Antes de empezar, quiero que prestes mucha atención a esta historia, porque en ella se esconde una lección clave para identificar a las malas personas antes de que sea demasiado tarde. Había una vez un hombre llamado Andrés. Trabajaba en una empresa de ventas y, a lo largo de su carrera, había construido amistades sólidas con sus compañeros de trabajo. Pero un día llegó a la empresa un nuevo empleado, Daniel. Al principio, Daniel parecía el tipo de persona perfecta, siempre sonriente, servicial, con una actitud impecable. A los ojos de todos, era encantador. Pero con el tiempo, Andrés comenzó a notar pequeños detalles. Daniel siempre estaba accidentalmente en medio de los rumores que circulaban en la oficina. Cuando alguien tenía un problema, él estaba ahí para escuchar y, misteriosamente, al día siguiente todos sabían sobre el problema de esa persona. También empezó a notar que, cuando trabajaban en equipo, Daniel siempre se atribuía el mérito de los logros. Y cuando las cosas salían mal, encontraba la manera de culpar a alguien más. Andrés intentó convencerse de que solo era su imaginación, pero un día descubrió la verdad. En una reunión importante con los directivos, Daniel presentó un proyecto, pero no era suyo, era de Andrés. Había tomado todas sus ideas, las había presentado como propias y se había llevado el reconocimiento. En ese momento, Andrés entendió que había ignorado demasiadas señales. Se había dejado engañar por la apariencia amable de Daniel y no se había dado cuenta de que estaba lidiando con una persona manipuladora. Y aquí es donde entra la lección. Las malas personas no siempre se ven malvadas. Muchas veces son encantadoras. Saben exactamente qué decir y cómo actuar para ganarse tu confianza, hasta que logran lo que quieren. Por eso, en este video te enseñaré los 12 rasgos que delatan a una mala persona, para que no te pase lo que le pasó a Andrés y puedas identificar estos comportamientos antes de que sea demasiado tarde. Ahora sí, suscríbete al canal, activa las notificaciones y déjale un like a este video si quieres más contenido que te ayude a mejorar tu vida. Vamos con el tema. Primera, son encantadores. Al principio, si hay algo que caracteriza a las malas personas, es que al principio parecen lo mejor que te ha pasado en la vida. Son encantadores, atentos, te llenan de cumplidos, te hacen sentir especial. Pero ojo, porque esa actitud no es gratuita. Es lo que se conoce como la fase de idealización. Y esto no lo digo yo, lo dicen los psicólogos. Las personas manipuladoras saben que para poder engañar a alguien primero deben ganarse su confianza. Así que despliegan todo su carisma como si fueran vendedores expertos, pero con una agenda oculta. Te harán sentir como su persona favorita, pero en cuanto ya no les sirvas para lo que quieren, su actitud cambiará. Esto pasa mucho en relaciones personales y laborales.
Seguro que alguna vez has conocido a alguien que al inicio es todo amabilidad, pero poco a poco empiezas a notar que solo es así cuando le conviene. Si necesitas algo de ellos, de repente están ocupadísimos, pero cuando ellos requieren algo de ti, mágicamente te buscan con urgencia. No es casualidad, no es su personalidad, es manipulación. Un caso clásico de esto es el famoso síndrome del impostor que generan en sus víctimas. Con fácil. Primero te hacen creer que eres increíble, que tienes talento, que eres especial. Y cuando ya confías en ellos, empiezan a hacerte dudar de ti mismo. ¿Estás seguro de que puedes hacerlo? No sé. Creo que podrías mejorar tal vez sin mí. Te costaría más. Y sin que te des cuenta, te tienen atrapado en una relación de dependencia emocional o laboral. Marco Aurelio, uno de los más grandes emperadores y filósofos estoicos, decía que las palabras falsas no solo son malas en sí mismas, sino que también infectan el alma con maldad. Y esto aplica perfectamente aquí. Las malas personas usan palabras bonitas como cebo, pero cuando logran su propósito, muestran su verdadera cara. Así que, si notas que alguien es exageradamente encantador desde el primer momento y te llena de cumplidos de manera sospechosa, cuidado. Podría estar preparando el terreno para manipularte. La clave está en observar cómo tratan a los demás, porque una mala persona no puede mantener la máscara por mucho tiempo. 2. Nunca asumen la culpa. Si hay algo que delata a una mala persona, es su capacidad para evadir responsabilidades. Cometen errores, te hacen daño, te traicionan, pero si les preguntas, ellos son las verdaderas víctimas. Siempre hay alguien más a quien culpar. Es que yo no quería hacerlo, pero tú me obligaste. No fue mi culpa. Es que el mundo está en mi contra. Así soy yo. Si no te gusta, es tu problema. Y ahí está el truco. Nunca se hacen responsables de nada. En su mente, ellos son perfectos y el resto del mundo es el que está equivocado. Lo más peligroso de esto es que con el tiempo pueden hacerte sentir culpable por cosas que ni siquiera hiciste. Te manipulan sutilmente hasta que terminas disculpándote por algo que en realidad fue su error. Y lo peor es que esto no es casualidad. Hay una táctica psicológica detrás, la proyección. Carl Jung hablaba de esto cuando explicaba que muchas personas proyectan en los demás sus propias fallas para no enfrentarlas en sí mismos. O sea, si te dicen eres demasiado sensible, probablemente significa que ellos son los que tienen un problema con su propia falta de empatía. Lo curioso es que puedes notar este rasgo desde pequeñas señales. Nunca admiten que se equivocaron en nada. Y si lo hacen, es con condiciones. Bueno, está bien, pero tú también hiciste esto. Y esto no solo pasa en relaciones personales, sino en todos los ámbitos. Un mal jefe, en vez de asumir un error, dirá que la culpa es del equipo. Un amigo tóxico, en vez de aceptar que se pasó de la raya, te dirá que tú lo malinterpretaste. Un familiar manipulador hará que te sientas mal por poner límites, como si tu bienestar fuera algo egoísta. Y ahí es donde tienes que parar, porque una persona que nunca acepta sus errores no es alguien con quien puedas construir una relación sana. Como decía Aristóteles, el ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. Así que si alguien jamás tiene un mínimo de autocrítica, lo mejor que puedes hacer es alejarte, porque si hoy se excusa con una mentira, mañana usará otra para justificar un daño mayor. Tercera, se alegran de los fracasos ajenos. Si hay algo que delata a una mala persona de inmediato, es su incapacidad de alegrarse genuinamente por los logros de los demás. ¿Te ha pasado que le cuentas a alguien una buena noticia y su reacción es extraña? Tal vez te dicen ¡qué bien!, pero sin entusiasmo. O cambian rápido de tema como si no fuera gran cosa. Y lo peor es que cuando algo te sale mal, ahí se aparecen con toda la atención del mundo. Este tipo de personas disfrutan, aunque nunca lo admitirán,
Cuando ven que a otros no les va tan bien como a ellos. ¿Por qué? Porque su autoestima no se basa en lo que ellos construyen, sino en lo mal que le vaya al resto. Es una forma retorcida de sentirse mejor, sin realmente hacer nada. Es más, en muchos casos hasta intentarán sabotearte, lanzarte comentarios disfrazados de consejo, tipo, ¿estás seguro de que eso es para ti? No quiero desanimarte, pero yo conozco a alguien que intentó eso y fracasó. Y es que en el fondo, ver que te superas los hace sentir inseguros porque demuestra que podrían haber hecho más con su vida, pero no lo hicieron. Esto lo explica bien el fenómeno de la disonancia cognitiva, un término psicológico que se refiere a la incomodidad que sentimos cuando nos damos cuenta de que nuestras acciones no están alineadas con nuestras creencias. Es decir, si ellos ven que tú avanzas, pero ellos no hacen nada por mejorar, su mente busca una forma de justificarlo. ¿Y cuál es la forma más fácil? Minimizar tus logros, hacerte sentir que en realidad no es para tanto, o directamente esperar a que fracases para reafirmar su visión de la vida. Y ojo, esto no significa que cualquier persona que no brinque de emoción por ti es mala. Pero hay una diferencia entre alguien que simplemente no expresa mucho sus emociones y alguien que activamente quiere verte fallar. Para identificarlos, fíjate en patrones. Si cada vez que algo te sale bien, ponen excusas, restan importancia o cambian de tema. Pero cuando algo te sale mal, son los primeros en aparecer con consejos no solicitados. Ya tienes una gran señal. Como decía Confucio, antes de embarcarte en un viaje de venganza, cava 2 tumbas. No vale la pena gastar energía en personas que no quieren verte crecer. Si notas que alguien en tu vida se comporta así, lo mejor que puedes hacer es alejarte en silencio, sin explicaciones, y rodearte de personas que realmente quieran verte brillar. 4. No sienten remordimiento por el daño que causan. Aquí entramos en un terreno más serio. Una de las señales más claras de que alguien tiene una mala esencia es su incapacidad de reconocer cuando ha hecho daño. No estamos hablando de esas veces en las que sin querer alguien dice algo fuera de lugar y luego se disculpa genuinamente. No, estamos hablando de personas que, aunque saben que han lastimado a otros, o lo niegan o simplemente no les importa. Y lo peor de todo es que muchas veces hasta te hacen creer que el problema eres tú. Si alguna ha tenido una discusión con alguien que, en lugar de aceptar su error, lo minimiza o te hace sentir culpable por haberte molestado, sabes exactamente de qué hablo. Frases como, ay, pero si era solo una broma, no te lo tomes tan en serio, o el clásico, siempre te ofendes por todo, son el manual básico de quienes nunca asumen responsabilidad por sus acciones. Es más, hay quienes disfrutan ver a otros sufriendo y lo justifican con frases como se lo buscó o así aprende. ¿Y qué pasa cuando los enfrentas? Juegan la carta de la víctima, se hacen los ofendidos o, en el mejor de los casos, te dicen algo como, bueno, si te hice sentir mal, lo siento, que es básicamente una forma disfrazada de no aceptar nada. Esto tiene un nombre, manipulación emocional. Y lo más peligroso es que estas personas pueden hacerte dudar de tu propia percepción de la realidad. Hay un término psicológico llamado gaslighting, que es cuando alguien distorsiona la verdad para hacerte creer que estás exagerando o que el problema está en tu cabeza. Es un truco común de los manipuladores, porque si logran hacerte dudar de lo que sientes, tienen poder sobre ti. Un estudio publicado en la revista Journal of Personality and Social Psychology sugiere que las personas con rasgos narcisistas o maquiavélicos
tienen menor actividad en las áreas del cerebro relacionadas con la empatía, lo que explica por qué no sienten remordimiento. Así que si notas que alguien en tu vida nunca reconoce sus errores, le da la vuelta a las cosas para que tú termines sintiéndote culpable o simplemente no le importa si te lastimó, aléjate. No tienes por qué justificar la falta de empatía de nadie. Como dijo una vez Carl Jung, las personas no cambian, solo revelan más quiénes son con el tiempo. 5. Siempre quieren tener el control sobre los demás. Hay una diferencia entre alguien que es líder natural y alguien que simplemente quiere controlarlo todo porque sí. Las malas personas tienen una obsesión enfermiza con el control, no porque quieran ayudar o porque tengan una visión clara de algo, sino porque disfrutan tener poder sobre los demás. Y lo peor es que lo hacen de manera tan sutil que muchas veces ni te das cuenta hasta que ya estás metido en su red. No te van a decir directamente: haz lo que yo digo, pero te van a manipular con frases como: si me quisieras, lo harías, es por tu bien, o incluso con silencios incómodos que te hagan sentir obligado a ceder. Y aquí es donde entra el verdadero problema. Una vez que caes en su juego, no hay salida fácil, porque estas personas no quieren que tomes tus propias decisiones, no quieren que pienses por ti mismo. Quieren que dependas de su aprobación para todo. Lo hacen en relaciones de pareja, en amistades, en el trabajo, básicamente en cualquier contexto donde puedan establecer su dominio. En psicología esto se conoce como comportamiento controlador y está directamente relacionado con el abuso emocional. De hecho, estudios han demostrado que quienes buscan controlar a otros suelen tener niveles más altos de inseguridad y miedo al abandono, pero en lugar de trabajarlo, lo proyectan en los demás. Un ejemplo clásico es esa persona que te hace sentir culpable cuando decides hacer algo sin consultarlo con ellos, como si les debieras explicaciones de cada paso que das. Te empiezan a aislar de tus círculos, a hacerte sentir que solo ellos saben lo que es mejor para ti, y poco a poco te convierten en alguien dependiente de su validación. El filósofo Friedrich Nietzsche decía que donde hay poder, hay resistencia. Pero el problema es que muchas veces no nos damos cuenta de que estamos resistiéndonos a algo hasta que ya es demasiado tarde. Así que si detectas a alguien que constantemente te dice qué hacer, que te hace sentir culpable por tomar tus propias decisiones o que simplemente no respeta tus límites, ponle un alto. No hay peor cárcel que una relación donde no tienes libertad de ser tú mismo. 6. Jamás reconocen sus errores. Una de las señales más claras de que alguien es una mala persona es que nunca, pero nunca, admite cuando se equivoca. Para ellos siempre es culpa de alguien más, el destino, las circunstancias, la mala suerte o incluso tú. Porque si pueden hacerte sentir culpable por su error, lo van a hacer sin dudarlo. Y lo peor es que son expertos en justificar sus fallos con excusas que, si no tienes cuidado, hasta parecen tener sentido. No te contesté porque estaba ocupado, te grité porque me hiciste enojar, no terminé el trabajo porque nadie me avisó a tiempo. Excusas y más excusas, pero nunca un me equivoqué o un lo siento. Y aquí está el detalle. Reconocer los errores no solo es un acto de humildad, sino de madurez y responsabilidad. Todos cometemos errores, es parte de la vida, pero lo que diferencia a una persona íntegra de una mala persona es su capacidad para aceptarlo y corregirlo. En cambio, estas personas se enredan en una telaraña de excusas, mentiras y justificaciones hasta que logran hacerte dudar de lo que realmente pasó. Esto es lo que se conoce como gaslighting o luz de gas, una técnica de manipulación emocional donde te hacen creer que tú eres el del problema,
cuando en realidad son ellos los que no quieren asumir sus acciones. Un estudio de la Universidad de Michigan reveló que las personas con rasgos narcisistas tienden a evitar la culpa a toda costa, porque admitir un error les haría sentir menos poderosos. Y si lo piensas bien, tiene sentido. Para una persona tóxica, reconocer un error es equivalente a perder control, y lo último que quieren es verse vulnerables. Por eso, si alguna vez te encuentras en una situación donde alguien jamás asume la responsabilidad de sus actos y siempre busca culpar a otros, aléjate. No puedes construir relaciones sanas con alguien que no es capaz de reconocer cuando ha fallado. Y como decía Confucio, el hombre superior atribuye la culpa a sí mismo. El hombre común se la atribuye a los demás. Séptimo, son maestros de la manipulación. Las malas personas tienen un talento especial para manipular sin que te des cuenta. Son como magos del engaño emocional, mueven los hilos y te hacen creer que todo es idea tuya, que lo que haces es por decisión propia, cuando en realidad ellos han estado plantando las semillas desde el principio. Son los reyes del chantaje emocional, las frases disfrazadas de preocupación y los favores con doble intención. ¿Alguna vez has sentido que alguien te presiona para hacer algo que no quieres, pero de una manera tan sutil que ni siquiera puedes quejarte sin parecer el malo de la historia? Bueno, ahí tienes a un manipulador en acción. Estas personas saben jugar con las emociones de los demás y lo hacen con maestría. Usan la culpa como una herramienta para que hagas lo que ellos quieren. Usan la victimización para ganarse tu simpatía. Y si todo lo demás falla, recurren a la intimidación o la indiferencia para quebrarte poco a poco. Un estudio publicado en la revista Personality and Individual Differences encontró que las personas con tendencias manipuladoras suelen tener altos niveles de maquiavelismo, lo que significa que ven las relaciones humanas como un juego de ajedrez donde ellos siempre deben ganar. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos siendo manipulados hasta que es demasiado tarde. Nos convencen de que somos egoístas si no hacemos lo que piden, de que estamos exagerando cuando ponemos límites, o de que somos malos amigos, hijos o parejas si no cumplimos con sus expectativas. Pero aquí está la clave. Nadie que realmente te quiera te hará sentir culpable por tomar decisiones que te benefician. Nadie que de verdad se preocupe por ti tratará de controlarte a través de la culpa o el miedo. Como decía Friedrich Nietzsche, el que lucha con monstruos debe tener cuidado de no convertirse en uno de ellos. Así que si alguna vez sientes que alguien está torciendo la realidad a su favor y usándola en tu contra, ábrele los ojos, o mejor aún, cierra la puerta y aléjate. 8. No soportan ver felices a los demás. Una de las señales más evidentes de que alguien es una mala persona es su incapacidad para alegrarse genuinamente por el éxito o la felicidad de los demás. Si logras algo importante, en lugar de felicitarte sinceramente, minimizan tu logro con comentarios como "no es para tanto, tuviste suerte" o "cualquiera puede hacerlo". Y si de verdad no pueden ocultar su envidia, recurren a estrategias más pasivo-agresivas. Te felicitan con una sonrisa falsa mientras por dentro se mueren de rabia. O incluso empiezan a señalar supuestos defectos en tu éxito para que no te sientas tan bien. Es como si tu felicidad les hiciera daño, porque les recuerda todo lo que ellos no han logrado, y en lugar de motivarse, prefieren amargarte el momento. Pero aquí está lo curioso. Muchas veces, estas personas no se limitan a sentirse mal por el éxito ajeno, sino que activamente intentan sabotearlo.
Te llenan la cabeza de dudas, te dicen que lo que hiciste no es tan impresionante, te meten miedo sobre lo que podría salir mal en el futuro. Y si tienen la oportunidad, incluso pueden tratar de boicotear tu progreso. Esto no es solo una cuestión de mala actitud, sino un problema psicológico profundo. Investigaciones en psicología han demostrado que la envidia crónica puede llevar a la hostilidad y a comportamientos destructivos, tanto para la persona envidiosa como para los que la rodean. Aristóteles decía que la envidia es el arte de contar las bendiciones de los demás en lugar de las propias, y no hay mejor manera de describir a estas personas. Viven comparándose con el resto del mundo y sienten que la felicidad es un recurso limitado, como si por cada victoria tuya ellos perdieran algo. Pero aquí está el truco: la felicidad ajena no te quita nada. De hecho, rodearte de personas que triunfan y disfrutan la vida solo puede beneficiarte. Así que si notas que alguien cercano no puede alegrarse por ti, que siempre encuentra una forma de desmerecer lo que logras, o que parece más interesado en verte fallar que en verte crecer, ya sabes lo que tienes que hacer. No pierdas el tiempo tratando de convencer a alguien de que tu felicidad no es un ataque personal. Al final, la gente que de verdad vale la pena es aquella que aplaude tu éxito con el mismo entusiasmo con el que tú aplaudes el de ellos. 9. Son expertos en dar lástima y manipular emocionalmente. Una de las tácticas más peligrosas de una mala persona es su habilidad para manipular a los demás a través de la lástima. Son verdaderos maestros en presentarse como víctimas de todo y de todos, sin asumir jamás la responsabilidad de sus propios actos. No importa la situación en la que se encuentren, siempre habrá alguien más a quien culpar. La sociedad, sus padres, su pareja, sus amigos, el gobierno, el clima, Mercurio retrógrado. Cualquier excusa es válida con tal de no admitir que muchas veces sus problemas son consecuencia directa de sus propias decisiones. Y lo peor es que lo hacen de una manera tan sutil y calculada que si no tienes cuidado, puedes terminar cayendo en su juego sin darte cuenta. Te cuentan sus desgracias con un tono dramático, enfatizando lo injusta que ha sido la vida con ellos, mientras tú, movido por la compasión, caes en la trampa de querer ayudar. Pero aquí está el truco. Por más que les des apoyo, por más que intentes encontrarles soluciones, nunca será suficiente. Porque su objetivo no es resolver nada, sino perpetuar su papel de víctima para seguir explotando la buena voluntad de los demás. Como decía Friedrich Nietzsche, el que lucha con monstruos debe tener cuidado de no convertirse en uno de ellos. Y esto aplica perfectamente aquí, porque si te dejas atrapar en la telaraña de una persona manipuladora, puedes terminar desgastándote emocionalmente sin siquiera darte cuenta. Estas personas te usan como su fuente de validación y energía, drenándote poco a poco hasta que terminas agotado, sin haber logrado absolutamente nada. Y ni se te ocurra confrontarlas, porque ahí es cuando su teatro se intensifica. De repente, eres tú el insensible, el malo, el que no comprende por lo que están pasando. De repente, eres el villano de su historia y, para colmo, logran convencer a otros de ello. Por eso es fundamental aprender a detectar a este tipo de manipuladores emocionales y poner límites firmes. La empatía es una cualidad maravillosa, pero solo cuando se usa con las personas correctas. Si alguien constantemente juega la carta de la víctima sin hacer nada por cambiar su situación, lo mejor que puedes hacer es alejarte. Porque recuerda, la verdadera compasión no es permitir que alguien abuse de ti, sino ayudar cuando hay un genuino interés en mejorar. Así que la próxima vez que alguien intente envolverte en su narrativa de sufrimiento sin fin, hazte esta pregunta: ¿de verdad necesita ayuda o solo busca manipularme para su propio beneficio? 10. Son incapaces de sentir gratitud y solo te buscan cuando necesitan algo.
Si hay algo que delata a una mala persona es su absoluta incapacidad para sentir gratitud. No importa cuánto hagas por ellos, cuántas veces les hayas tendido la mano, cuántos favores les hayas hecho desinteresadamente, jamás recibirás un gracias genuino. Y lo peor es que no solo no lo agradecen, sino que además asumen que es tu obligación ayudarlo, como si el universo entero les debiera algo. Este tipo de personas tienen una mentalidad parasitaria. Están ahí para recibir, pero nunca para dar. Solo aparecen cuando necesitan algo, cuando les conviene, cuando pueden sacar algún beneficio de ti. Pero en cuanto todo está en orden en sus vidas, desaparecen sin dejar rastro. Y no es que esperes que la gente esté siempre disponible para ti, pero al menos que haya una reciprocidad mínima. Porque seamos honestos, ¿cuántas veces has estado para ellos en sus momentos difíciles y cuando tú los has necesitado, no han movido un solo dedo? Y si alguna vez se dignan a devolverte el favor, lo hacen con desgano, como si te estuvieran haciendo un favor del que deberían ser reconocidos eternamente. Epicteto decía: la felicidad no consiste en adquirir y gozar, sino en no desear nada, porque consiste en ser libre. Y es que las personas malagradecidas nunca son felices, porque siempre creen que les falta algo, siempre sienten que el mundo no les ha dado lo suficiente, nunca están satisfechos, y como no saben apreciar lo que tienen, tampoco saben valorar a quienes los rodean. Y aquí viene lo peor: cuando los confrontas, cuando les haces ver que solo te buscan cuando necesitan algo, no solo no lo reconocen, sino que se indignan, se victimizan, te acusan de exagerado, de egoísta, de no entender por lo que están pasando, y hasta pueden hacerte sentir culpable por no estar disponible cada vez que les da la gana. Este tipo de personas ven a los demás como cajeros automáticos emocionales. Los usan para desahogarse, para obtener apoyo, para conseguir ayuda, pero cuando ya no les sirves, te descartan sin remordimientos. Así que si tienes a alguien en tu vida que solo aparece cuando necesita algo, que nunca muestra un mínimo de gratitud y que se molesta si no le das lo que quiere, ten por seguro que estás tratando con una mala persona, porque las relaciones humanas deben ser un intercambio genuino, no un contrato unilateral donde solo una te da y la otra solo recibe. Y si no lo ves claro, haz la prueba. Deja de estar disponible por un tiempo. Deja de responder siempre al primer llamado y verás cómo, de repente, desaparecen. Porque al final, una mala persona no está interesada en ti, solo en lo que puedes hacer por ellos. 11. Hablan mal de los demás, pero se ofenden si alguien habla de ellos. Si hay algo que define a una mala persona, es su facilidad para criticar, juzgar y despotricar contra cualquiera que no esté presente. Pero ay de aquel que se atreva a decir algo sobre ellos. Son los reyes y reinas del chisme. Disfrutan hablar de las desgracias ajenas, encontrar defectos en todo el mundo y exagerar cualquier error o debilidad de los demás. Pero cuando les toca a ellos ser el tema de conversación, se convierten en las víctimas más grandes de la historia. Se indignan, se ofenden, se hacen los sufridos y hasta se atreven a decir que la gente es muy mala por hablar de ellos a sus espaldas. Es como si la autocrítica no existiera en su diccionario. Y lo peor es que no lo hacen de manera inocente, no. Su objetivo es generar conflictos, sembrar dudas, dividir grupos y sobre todo manipular la percepción que los demás tienen de ciertas personas. Un estudio publicado en la revista Social Psychological and Personality Science reveló que las personas que tienen una tendencia a hablar mal de otros, en realidad, proyectan sus propias inseguridades y defectos en los demás. Es decir, lo que critican en otros es lo que, en el fondo, no soportan de sí mismos. Un clásico. Estas personas disfrutan poner etiquetas a todo el mundo. Que si este es un flojo, que si aquella es una interesada, que si aquel no tiene talento.
pero nunca, jamás aplican el mismo filtro para juzgarse a sí mismo. Y lo más ridículo es que, en cuanto se enteran de que alguien hizo un comentario sobre ellos, estallan de ira, montan un drama monumental y hasta hacen ver a los demás como los villanos de la historia. Se victimizan de tal manera que uno hasta termina dudando si de verdad hizo algo malo. Pero aquí está la clave. Observa cómo alguien habla de los demás y sabrás exactamente cómo hablará de ti cuando no estés presente. Porque quien chismea contigo, chismea de ti. Marco Aurelio decía, la mejor venganza es no ser como tu enemigo. Y en este caso la mejor manera de enfrentarlos es no entrar en su juego, no caer en la trampa de sus comentarios venenosos, no alimentarse de la misma energía negativa. Una mala persona usa el chisme como arma, porque le da poder. Pero si no le das audiencia, si no participas en su toxicidad, se queda sin fuerza. Así que si detectas a alguien que vive criticando, pero no soporta la crítica, ya tienes claro con qué tipo de persona estás tratando. Aléjate, porque hoy es otro el tema de conversación, pero mañana podría ser tú. 12. Jamás reconocen sus errores y siempre son la víctima. Hay personas que, pase lo que pase, jamás admitirán que se equivocaron. Puedes ponerles las pruebas en la cara, mostrarles los hechos, explicarles con lógica aplastante y aún así encontrarán una forma de torcer la historia para salir como inocentes. Son los maestros de la manipulación, capaces de darle la vuelta a cualquier situación hasta hacer ver que ellos no solo no hicieron nada malo, sino que, en realidad, son los más afectados. ¿Has conocido a alguien así? Son ese tipo de personas que, si chocan contra un poste, en vez de aceptar que iban distraídos, dirán que el poste apareció de la nada para atacarlo. Lo más curioso es que este patrón de comportamiento está documentado en la psicología. Según el efecto Dunning-Kruger, las personas con menos habilidades tienden a sobreestimar sus capacidades y culpar factores externos por sus fallos. Básicamente, creen que son más inteligentes de lo que realmente son, y como no ven su propia incompetencia, siempre buscarán a quién echarle la culpa. Y esto no es solo un problema de ego, sino una estrategia de manipulación. Cuando alguien nunca reconoce sus errores y se pone en modo víctima, lo que busca es generar lástima y evitar consecuencias. Pobrecito de mí, nadie me entiende, todo el mundo me ataca, la vida es injusta conmigo. Y así, en lugar de responsabilizarse, logran que otros les tengan compasión, los justifiquen o incluso los defiendan. Lo peligroso de estas personas es que pueden hacerte dudar de tu propia percepción. Si discutes con ellas, acabarás preguntándote si realmente el problema es tuyo, si fuiste muy duro o si estás exagerando. Esto se llama gaslighting, una forma de manipulación emocional que hace que la víctima cuestione su propia cordura. Y lo peor es que, si les sigues el juego, te arrastrarán a su mundo de mentiras y manipulaciones, donde siempre serán inocentes y tú el culpable de todo. Lo más sabio que puedes hacer con alguien así es mantener la claridad mental y no caer en su trampa. Como decía Aristóteles, el hombre sabio no solo se cura a sí mismo, sino que también evita a los que pueden enfermarlo. No te dejes enredar en sus dramas, no gastes energía tratando de hacerlos razonar, porque si alguien se niega a ver sus errores, es porque en el fondo sabe que admitirlos implicaría cambiar. Y hay quienes prefieren vivir engañándose a sí mismos antes que hacer el esfuerzo de mejorar. Conclusión: identificar a una mala persona no siempre es fácil, pero ahora tienes herramientas para detectar esos rasgos antes de que afecten tu vida. No pierdas tiempo intentando cambiar a alguien que no quiere cambiar. Como decía Marco Aurelio, lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Aprende de cada obstáculo y fortalece tu criterio. Si este video te aportó valor, únete a nuestra comunidad en WhatsApp y Telegram.
enlaces en la descripción y comentario fijado para rodearte de un entorno de crecimiento. Y si llegaste hasta aquí, comenta "Veo más de lo que muestran los ojos", para saber que eres de los que no se dejan engañar. Suscríbete, dale like y activa las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.